Gabriela Telles es químico farmacéutico industrial, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con un diplomado en Administración de Empresas Farmacéuticas impartido por la misma institución. Ha cursado también el diplomado de Liderazgo con Impacto presentado por Abbott en colaboración con colegas de Latinoamérica. Con 14 años de experiencia, ha trabajado para laboratorios como Laboratorios Best, Landsteiner, CDPROF, del grupo Neolpharma, RIMSA, Teva, que estuvimos por ahí vinculados en un momento cuando yo trabajaba en el MERI. MED, en el área de investigación, desarrollo, escalamiento de transferencias, de tecnologías, con distintas formas farmacéuticas en las que se encuentran sólidos orales, semisólidos, líquidos, parenterales, aerosoles. Actualmente se desarrolla como jefe de soporte a proceso y nuevos productos, donde con participación activa en los procesos de transferencia de tecnología de formas farmacéuticas sólidas y líquidas de otros países para México, obviamente de manera exitosa para lograr esto en laboratorios Abbott. Y bueno, gracias Gaby por estar con nosotros y nos ayudas nos falta aquí que... perfecto, sí, Oh, sí, sí. sí. Ya, Hola, ¿qué tal, Francisco? Muchas gracias por la invitación, por esta forma de dar a conocer alguna de mis experiencias y de conocimientos que he adquirido en la industria farmacéutica. Primero, un agradecimiento a DBA. He visto que están varios colegas, varios jefes en la presentación y bueno, saludos. Bueno, perfecto. Vamos a continuar con ese tema. Llevamos una secuencia bastante lógica respecto al proceso. Ya hablamos obviamente respecto al tema de la granulación, el tema que corresponde al asunto de la humedad en el proceso de secado. Ya vimos lo que implica el tema de la molienda o el cribado, la distribución de tamaño de partícula, cómo está involucrado en este tema. Y ahora vamos a la siguiente parte, ¿no? Al siguiente punto que está involucrado. Una vez que tenemos todos estos materiales ya preparados, tenemos un polvo que se ha molido, se ha tamizado, se ha seleccionado en tamaño de partícula, viene una actividad más. Y esta actividad más es el mezclado, ¿no? Y entonces en esta circunstancia vamos a entender y nos vas a ayudar a retomar algunos conceptos bastante interesantes. En este caso vamos a pasar obviamente con el concepto básico, ¿no? En este sentido. ¿Qué es y qué impacto tiene? ¿Qué es el mezclado dentro de la industria farmacéutica? ¿Por qué tiene cierta trascendencia este tema aquí? Sí, pero primero quiero hacer una recomendación que me ha ayudado a mí en la industria farmacéutica, que es conocer el método científico. El método científico, para todos los colegas, si lo han de saber, y personas que están comenzando en la industria farmacéutica, es un proceso sistemático y muy importante. Es muy importante porque consta de 5 pasos o 5 etapas que uno debe de conocer para tener más conocimiento de los procesos farmacéuticos y para tomar decisiones o resolución de problemas. Quiero comenzar con esa parte que me Perfecto. parece de suma importancia, como todos los formuladores que nos encontramos o químicos que nos dedicamos también a transferencia de tecnología, porque ese método científico es la base de todo nuestro proceso farmacéutico. Primero comenzamos con el primer paso, que es observación. La observación nos va a dar mucho detalle de nuestro proceso que vamos a seguir, en este caso es mezclado, y es tener identificado, por ejemplo, conocer al principio activo y sus excipientes. Ahí pues tenemos el primer paso, que es observación. El siguiente es investigación documental. Ahora, en estos momentos, ya contamos con mucha información bibliográfica en varios libros de excipientes, de coprocesados, conocemos tamaño de partícula, inclusive nos compran coprocesados como a la talla o a la medida de lo que queremos, o el perfil de proyecto que estamos queriendo obtener. Bueno, ya con eso podemos formular nuestra hipótesis o lo que nosotros queremos obtener de objetivo. Entonces ya planteamos nuestro problema y comenzamos. Aquí en esta parte damos un seguimiento como a través de un protocolo que tiene las indicaciones a seguir, lo que estamos por objetivo en conseguir y cómo lo vamos a medir. Siguiente es la experimentación, que en este caso nos va a dar los datos suficientes
para tener toma de decisiones, resolución de problemas o estar concluyendo que estamos obteniendo el objetivo o el perfil de target de nuestro producto. Y bueno, ya con esa información y nuestro análisis de datos podemos concluir. Esos 5 etapas que acabo de mencionar es de suma importancia en la industria farmacéutica en cada una de las operaciones que nosotros como farmacéuticos conseguimos para hacer formas farmacéuticas. Y ahora sí vamos a centrarnos entonces en el tema de mezclado. El tema de mezclado, y no por dejar por fuera las demás operaciones unitarias, es importante porque de ahí podemos contener la uniformidad de contenido, pero ya como producto terminado. ¿Y por qué lo destaco como muy importante? Porque al fin de cuentas, cuando comprimimos una tableta o llenamos una cápsula, es la dosis que va a recibir el paciente. Entonces, como para hacer la dosis que va a obtener el paciente va a ser su efecto terapéutico. Y ese es nuestro objetivo principal de toda la industria farmacéutica. Entonces, bueno, tomando en cuenta eso, vamos a tener algunas definiciones de lo que es un mezclado. Un mezclado en la industria farmacéutica lo conciben como la unión de un componente A y un componente B. Y que estos tienen que estar muy cercanos o cerca de uno del otro para que sean proporcionales en toda una mezcla. Esta mezcla puede ser antes de lubricar o después cuando se lubrica. Y bueno, igual, es para el objetivo de tener una mezcla uniforme. Y bueno, ¿cómo podemos conseguir eso? ¿Cómo podemos garantizar que tenemos una mezcla de polvos homogénea o que pudiéramos tener una tableta que pase la liberación de uniformidad de contenido y que sea liberada para consumo humano? Bueno, aquí lo conseguimos de 2 factores muy importantes. Como ya lo mencioné, la observación es súper importante y aquí 3 cosas que debemos caracterizar es el activo y los excipientes. Desde su forma o característica física, su densidad y su tamaño de partícula. Hace rato nuestra compañera, nuestra colega Jenny, ya nos dio las recomendaciones de un tamaño de distribución adecuadas. Cómo se pueden obtener y cómo desde un desarrollo del proyecto se pueden establecer. Para cuando ya estemos en esta etapa de mezclado, pues esas sean minimizadas. Claro, vamos a encontrarnos con retos o por cosas por saber al momento, pero esas se pueden minimizar desde el principio. Bueno, aquí conociendo esas características de nuestro excipiente y nuestro API, podemos obtener esa mezcla adecuada. También es necesario saber el mecanismo de mezclado y el tipo de equipo que vamos a utilizar a mezclar. Bueno, aquí los mecanismos de mezclado son 2. Puede haber otro, pero ese es de cizallamiento, pero es más con utilizado de convección. Entonces, hay 3, voy a mencionarlos ya para ponerlos en un orden. Es mezclado por difusión, mezclado por convección y de cizallamiento. El primero es cuando tenemos una mezcla de polvos de mayor concentración a una mezcla de polvos de menor concentración, pero esto se utiliza más en líquidos o en sistemas de membrana. Entonces, bueno, ahorita aquí en la industria farmacéutica utilizamos más el método de convección, que son los más utilizados, que es una carga de mezclas muy importante que converge o cae en la otra parte de otra mezcla de polvos muy grande, que en este caso pues lo podemos ver en mezcladores tipo B o tipo B de BIN. Entonces, bueno, eso es un claro ejemplo de un mecanismo de convección. Y bueno, aquí cómo llegamos a determinar los parámetros de velocidad y de tiempo de mezclado. Aquí el departamento de desarrollo es muy importante, porque a partir del desarrollo de su proyecto, nos pueden dar el espacio de diseño de cuánto tiempo es necesario mezclar esa mezcla y a qué velocidad para obtener esa mezcla de polvos homogénea. Aquí lo hacen a través de una curva de mezclado, que más que nada es colocar, a veces lo colocan así, depende del diseño, pero prácticamente lo que hacen constante es la velocidad de revoluciones que utilizan y a la que es variable es el tiempo de mezclado. Entonces realizan ese tiempo de mezclado 1, toman muestras y hacen uniformidad de contenido. La uniformidad de contenido es el ensayo o la valoración de los APIs en este caso y ya se hace una evaluación. Se tienen los resultados y lo que se analiza de datos, aquí seguimos teniendo el método científico,
es la revisión de los coeficientes de variación. Aquí un mayor coeficiente de variación te va a decir que tu mezclado tiene una variación. Y bueno, claro, los resultados puntuales de ensayo, que probablemente en tu punto 5 o 8 estén más concentrados que en tu punto 2 y 1. Entonces ahí lo que, bueno, se realiza es la experimentación y se determinan los parámetros de velocidad y tiempo de mezclado. Esto es para tener desde un desarrollo. Para el caso de transferencias de tecnología, se utilizan cálculos matemáticos que son de escalamiento, que más que nada son encontrar el factor adimensional con equipos de la misma principio mecánico, pero con diferente capacidad. Bueno, aquí solo es la aplicación de esta fórmula matemática y nos va a dar el tiempo y las revoluciones escaladas a un equipo de mayor tamaño, si eso es hacia arriba, y si el escalamiento es hacia abajo, pues también se puede realizar. Y bueno, teniendo esas condiciones, damos una aproximación de éxito de que esto suceda y se escale de la mejor manera. Sin embargo, si no sucediera así y fuera de algún problema que tuviéramos en la uniformidad de contenido o que viéramos una segregación, que eso es lo más crítico que puede pasar en un mezclado, pues entonces también podemos tomar mano de otra herramienta de investigación, que es la investigación de 5 M's, que es método, materiales, mano de obra, equipos y medio ambiente, para descartar. Antes de que entres a comentar de este tema, ya has mencionado dos asuntos bastante interesantes. Por ejemplo, el hecho de no tener un mezclado eficiente, esto genera que el activo no esté homogéneamente disperso y consecuentemente se tiene segregación y consecuentemente cuando haces la verificación del proceso, te darás cuenta que en el momento de la validación del muestreo que se hizo hay variabilidad, ¿no? En este sentido. Hablabas también de la segregación. Y esto obviamente me da pie a preguntarte cuáles son entonces, antes de entrar a esta parte de las 5 M's que estabas comentando, que sería una forma de confrontarlo, pero cuáles son los inconvenientes de los cuales nos podemos enfrentar regularmente en el mezclado. Ya mencionabas algunos, o cuáles pueden ser las consecuencias de un mezclado no correctamente verificado y validado. Ok, las consecuencias es no obtener un producto homogéneo y que no pase la prueba de uniformidad de contenido y para esto sea un rechazo. Entonces, el mayor inconveniente sería un rechazo del producto y, bueno, no la obtención de un medicamento para un paciente en las buenas condiciones. Segundo, de que algunos problemas que se han observado es que a veces el API, debiendo a su tamaño de partícula, puede aglomerarse, ya sea por factores ambientales como medio ambiente, y aglomerarse o en su caso tener cargas eléctricas por el tamaño de partícula. Ya nos los mencionaba la compañera también, que es muy importante la caracterización del tamaño de partícula desde el nacimiento del producto y tratar de llevarlo así en todas las siguientes procesos de escalamiento hasta validar ya en planta farmacéutica. Bueno, de acuerdo a estos planteamientos de estos problemas que pudieran surgir en producción, pues es el adecuado tamaño de partícula o el uso de combinaciones con diluentes que estabilicen esa carga eléctrica. Había mencionado por ahí alguna de las preguntas con dióxido de silicio, que hace que esas cargas eléctricas sean estables y eso evite la aglomeración por carga eléctrica. Otra es colocar un tamizado previo para que no se pueda esa aglomeración y que el mezclado sea eficiente. Y hay algo importante también, es considerar mucho el equipo de mezclado en su porciento de eficiencia. Este porciento de eficiencia nos los puede dar el fabricante. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es el tamaño de lote que tienes permitido o que te va a garantizar un mezclado adecuado. Prácticamente los fabricantes recomiendan entre un 70 y un 10%. Y este cálculo también, bueno, comenzamos nuevamente a calcular y aproximarnos a algo que pueda ser efectivo, ¿no? Con un cálculo matemático que nada más necesitamos de la reología, la densidad aparente, y con eso podemos calcular el porciento de ocupación de este equipo y acercarnos
a hacer un mezclado eficiente. Ujú, Aquí, como buenos científicos que somos, pues tenemos que acercarnos a todas las herramientas matemáticas para dar una aproximación de éxito. Nosotros, ujú, como bien sabemos, tenemos que acercarnos a esa probabilidad de éxito. No, en la industria ujú. farmacéutica no hay errores. Sí, sí. Ahora, Ujú. entre precisamente esta serie de factores o esta serie de problemas que pueden surgir y las posibles soluciones que podemos encontrar, mencionabas, ¿no? El uso de ciertas herramientas, también hablabas de entonces de las 5 Ms, y ahora sí, te dejaría que nos comentes con más detalle qué es esta y que no la confundamos con los 5 porqués, ¿no? Que no es exactamente lo mismo. Sí, exacto. Son dos herramientas, pero en este caso, como hablamos de proceso de producción, es una serie de etapas, es un proceso sistemático que intervienen varios factores. En este caso, las 5 Ms, pues es, como ya lo mencioné, medio ambiente, materiales, equipo, mano de obra y materiales. Aquí los materiales son de suma importancia, como ya se mencionó, es desde la elección del proyecto en el desarrollo y los equipos que estén calificados, que estemos usándolo en su porcentaje de eficiencia de mezclado, que hayamos realizado los cálculos correctamente y que el operador esté capacitado en el uso del equipo. Aquí cabe mencionar que hay recetas ya con candado o administradas que, bueno, no hay margen de error que se pudiera equivocar un operador. Y el medio ambiente, como ya lo mencioné, la humedad pudiera tener algún efecto en el principio activo, que en este es el punto que nos interesa mucho en bueno, que la mezcla sea homogénea. Pero también cabe mencionar que a veces hay excipientes que tienen propiedades como una liberación prolongada, que también es interesante que esté homogénea. En el caso también hay productos que utilizan colorantes, que también es de suma importancia que sea homogéneo para la estética ya final de la tableta. Entonces, bueno, tomando en cuenta todos estos 5 factores, se puede evaluar y encontrarse la causa raíz de por qué no se obtuvo una mezcla homogénea o si ocurrió una segregación o al final cuando ya se obtuvo una tableta no cumplió las especificaciones esperadas. Ujú, Esta herramienta es de gran utilidad y, por ejemplo, la diferencia con los 5 porqués, ahí lo podríamos establecer, es una entrevista que se hace a operadores para que se pregunten por qué pudiera haber ocurrido esta situación de que no cumplió las especificaciones de mezclado. ujú. Y bueno, también uno como investigación preguntárselo a uno mismo, ¿no? Encontrar todas las posibilidades de dónde está la causa raíz. Has mencionado un asunto bien importante y que a veces no consideramos como un factor, una circunstancia dentro de la manufactura de un producto. Los operadores, ¿qué impacto puede tener un operador, tanto positivo como negativo en un proceso, ¿no? Hablando, por ejemplo, en el caso del mezclado, ¿qué es lo que ellos hacen en este sentido? Sí, el operador es una persona que está al día con el producto. Lo conoce porque él trabaja con él o desde que lo tamiza, lo mezcla, lo coloca, él va observando. Es nuestro primer científico o nuestro primer observador sobre el proceso de fabricación. Y ellos son las personas que uno tiene que tener en primera mano porque es información muy valiosa. Ellos lo conocen, se dan cuenta cuando algo es diferente y siempre es llevar a cabo esas entrevistas con ellos, ese acercamiento, porque ellos sí conocen de primera mano, de uno a uno, el producto, el contacto. Entonces ellos sí te pueden decir, ahora lo vi más fino, ahora viene aglomerado, yo le vi hasta inclusive diferencias de colores. Entonces ellos sí tienen esa apertura y aparte son personas que siempre se prestan para tener ese contacto y siempre para la mejora continua del producto. Inclusive te pueden dar ideas para la mejora. Ujú. Sí, sí, realmente fueron mis primeros maestros cuando hice Mm. mis prácticas en Bruloir. La gente operadora la que me decía, mira, así es como se ve el gránulo, así es como se verifica cómo fluye bien, y de formas, como comentaba Jenny, en ocasiones no tendrían que ser con técnicas tan sofisticadas, pero de formas muy prácticas, ¿no? Para hacerlo. Ahora, ya nos hablaste, nos diste el concepto de, obviamente, el mezclado, la homogeneidad, la heterogeneidad de este mismo, los inconvenientes que pueden surgir, el impacto que se puede generar. Nos hablabas del tema de cómo ir muestreando
el proceso de mezclado, nos hablabas de la eficiencia de los equipos, pero me gustaría aterrizar más en tus experiencias, qué fenómenos te han ocurrido de forma peculiar, en donde has tenido que implementar algunas herramientas distintas o alguna circunstancia de creatividad en donde no hubiese surgido si ese problema no se hubiese presentado, ¿no? Sí, un caso de escalamiento que no dio la uniformidad de contenido. Aquí, como ya mencioné, la observación y análisis de datos que nos da esta información nos concluyó que podríamos hacer un mezclado más con un minuto más, un tiempo, la variable era el tiempo. Y bueno, también se logró hacer porque el equipo contaba con un antihorario. Esto es decir que, bueno, por regular el mezclador gira a las manecillas del reloj y un antihorario es viceversa, contra las manecillas del reloj. Entonces usamos el antihorario a través de un minuto más de mezclado con las revoluciones constantes y pudimos obtener una mezcla homogénea. Claro, esto ya fue un reproceso, pero ayudó mucho para establecer que la mezcla de polvos fuera homogénea. Esa fue en particular una experiencia y otra es de aglomerados de un excipiente en particular. Aquí, bueno, lo que se hizo igual reproceso es un tamizado de estos aglomerados, ya que, pues bueno, tienen que estar más parecidos en tamaño de partícula para que tengamos un mezclado homogéneo. Entonces, bueno, quitando eso de la desaglomeración, no tanto rompíamos gránulos, solo desaglomerábamos, conseguimos un mezclado uniforme. Excelente. Aquí mencionabas un tema bastante interesante respecto al tiempo al orden en el cual se mezclaba, o mejor dicho, el sentido en el cual se mezclaba. Esto implica que, al igual que en los otros factores, en el mezclado también tenemos que estandarizar algunos parámetros, también tenemos que definir las cosas, o lo hacemos como de repente verificamos, ¿no?, por dónde sopla el viento y mojas el dedo y pues al tanteo, ¿no? Hay parámetros específicos que debemos de cuidar en este caso y estandarizarlos y fijarlos de manera constante. Mira, era algo que quise compartir con ustedes que, bueno, todos nosotros lo utilizamos. Como la industria farmacéutica somos investigadores. Tenemos esa alma y espíritu de investigador y tenemos el método científico. El método científico, desde que nosotros lo utilicemos desde el desarrollo del producto, podemos obtener nuestro espacio de diseño. Es decir, que desde ese desarrollo nosotros determinamos a través de nuestra curva de mezclado cuáles son los parámetros adecuados de revoluciones a utilizar y el tiempo. Sin embargo, también nos piden que en ese espacio de diseño coloquemos qué sucede si nosotros le ponemos un minuto más o 2 minutos más. Entonces, podemos establecer nuestro espacio de diseño y saber qué ocurre si pasan 2 minutos más del establecido. Y así, en un momento dado que no cumpliéramos con uniformidad de contenido en el mezclado, tenemos esa ventanita o esa condición de más de 1 o 2 minutos de mezclado y tenemos la seguridad de que no le va a pasar nada al producto. Uh-huh. Ahorita que comentaste este tema de la curva de mezclado, me gustaría que lo ampliases un poco más. Y no es como la curva, aquellos que somos de la Ciudad de México y viajamos regularmente a Morelos, no es como la pera, esa curva medio extraña que tenemos en ese camino. No, si nos puedes explicar un poco más qué es esto de la curva de mezclado y para qué nos sirve, ¿no? Sí, claro. La curva de mezclado es una serie de determinaciones de tiempo, bueno, de muestreos a diferentes tiempos. Por eso se va construyendo la curva de mezclado y podemos saber la concentración, en este caso ensayo o valoración del API, que es el de mayor de nuestro interés. Entonces se va construyendo de esa manera. Y igual vamos sabiendo qué variación existe. Y más que nada la variación y la desviación estándar de esos datos que obtenemos en valoración nos van a decir cuál es el tiempo óptimo de velocidad y de tiempo de mezclado. Uh-huh. Prácticamente que en todos sus puntos cumplan esa variación y esa desviación estándar. Esto es, vamos valorando cómo es que el activo se va distribuyendo homogéneamente en diferentes tiempos, a diferentes velocidades,
Y obviamente también en la misma curva nos servirá para verificar en qué momento dejó de ser eficiente y pasó a un fenómeno totalmente inverso, ¿no? Sí, claro. Sí, porque el mezclado es reversible. Entonces, sí tenemos esa curva donde ya es una segregación y cuando es una forma óptima. Sí lo podemos saber desde el desarrollo. Excelente. Excelente. Mira, tenemos varias preguntas bastante interesantes. Hay una con la cual me gustaría empezar, que está muy relacionada con esto. Nos comenta alguien de un área de desarrollo, de una parte analítica, creo que no tan solo vemos formuladores, y ella nos pregunta, ¿qué es el demezclado? O sea, no tiene idea de qué fenómeno es o qué implica el demezclado, ¿no? ¿Qué es esto? Ok, sí, es lo que acabamos de comentar, que a través de esos resultados analíticos de valoración o ensayo, podemos saber qué puntos del equipo está segregado. La segregación quiere decir que no es uniforme, que en algunos puntos del equipo donde se toma la muestra es desuniforme, es decir, que en unos puntos estará más concentrado y en otros puntos menos. Eso es segregación. También ahí el punto de muestreo de cada equipo es diferente y va a depender de sus puntos muertos. Por ejemplo, el más común y el más conocido que está en las guías UPAC, pues son los contenedores BIM, que son ese tipo de mezclado que contienen sus muestreos de 10 puntos. Los 10 puntos, ya por forma de imagen o puntos exactamente conocidos, donde se toman los números de puntos y están ya establecidos del 1 al 10, podemos saber en qué parte del equipo está más concentrado y qué parte no. Entonces, bueno, voy a mencionar que el muestreo se toma en el contenedor y no se mueve hasta obtener los resultados de valoración. Por eso podemos saber con exactitud qué punto es el que está más concentrado y el que está menos concentrado. O en su defecto, si es una mezcla de polvos homogénea, todos los puntos tienen que cumplir con valoración y con desviación estándar y variación. La variación, el coeficiente de variación tiene que ser siempre menor para elegir o decir que es una mezcla homogénea. Por ahí vi una pregunta sobre mezclado geométrico. ¿En cuándo son las que se puede recomendar? Aquí, bueno, son para activos pequeños, como menores de 5 miligramos, porque son 5 miligramos en toda la fórmula. Entonces, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño. Entonces, tenemos que asegurar que sea homogéneo en toda la mezcla y para esto se utilizan estas mezclas geométricas, que son más que nada la combinación del activo con una parte de diluente y con un tiempo un poco menor, pero ya después cuando se une la segunda mezclado es con el doble de diluente a utilizar o en el caso se completa con extragranulares. Se podría llamar como un extragranular, pero estamos hablando de vías secas o en su defecto también cuando los granulados se coloca igual también para una mezcla. Eso son las mezclas geométricas. También otra técnica que hemos visto en la industria farmacéutica es utilizar o colocar los excipientes de manera en formas fraccionadas, aunque no sean una mezcla geométrica. Nada más es para que se coloquen de cierta manera la adición de esos excipientes en el contenedor. Sí, esto sería como en paquetes, ¿no? En porciones Sí. subsecuentes en este sentido. Aquí había una pregunta interesante, sobre todo cuando mencionaste el tema de la transferencia y demás. Había alguien que preguntaba en dónde pudiese él encontrar estos datos matemáticos o estas ecuaciones matemáticas para poder hacer estos cálculos. Aquí no te pediría que nos contestaras la pregunta aquí de inmediato, sino que la colocaras en el chat, nos compartieses Claro, les este paso dato. Así. bibliografía para todas estas fórmulas que nosotros utilizamos para hacer cálculos adimensionales para escalamiento. Ok. Una pregunta interesante, y esto es ya prácticamente la última que haremos en tu sesión. Esta parte, ¿qué se recomienda evaluar cuando se cambia de tecnología de mezclador? O sea, hablemos, no sé, de un planetario, de uno de listones a llevarlo a un vino, o llevarlo a uno de tambor, o llevarlo a uno de pantalón.
¿cómo se puede asegurar, cómo se puede calcular o estabilizar la mezcla y cómo asegurar que el mezclado habrá de ser homogéneo? Ujú. Aquí, por ejemplo, el factor adimensional no te dice que pueda ser necesariamente un equipo igual por igual. Lo puedes Ujú, utilizar teniendo como parámetros iniciales velocidad, bueno, RPMs o tiempo. ujú, Entonces, aquí nada más es recomendable que el equipo, un ejemplo, pasar de un bin a un mezclador en B. ujú. Solo tener en cuenta el porcentaje ocupacional que debe de tener el mezclador en B. ¿Por qué? Porque igual ahí hablamos de eficiencias de mezclado. Entonces, para que puedan calcular el lote que debe de utilizarse para que sea eficiente el mezclado y no sobrellenar el equipo ni que estuviera completamente lleno y no se pueda llevar a cabo en excelentes condiciones el mezclado. Solo cumpliendo eso, el porcentaje de ocupacional del equipo. Eso es muy importante. Entonces, estos mismos cálculos matemáticos que comentabas nos sirven para todo este proceso. Hay una pregunta interesante y que nos vamos a robar un poquito más de tiempo y no la quiero dejar de hacer. Alguien nos pregunta, ¿cómo decidir en qué orden adicionar los materiales? O sea, ¿qué es lo que nos da orientación para que en la adición de los materiales tenga cierto orden o puede ser en cualquier orden indiscriminado la adición de los componentes durante el proceso de mezclado? Prácticamente se toma en cuenta el excipiente de mayor proporción, porque es tomando como una parte la lógica de que el pequeño cantidad del API se tiene que estar distribuido en el de mayor proporción. Ujú. Entonces, prácticamente el de mayor proporción es el que se fracciona y es el que se puede colocar la adición de este. En ese sentido, se adiciona el equipo. Entonces, el sentido va en las proporciones en las cuales los materiales están contenidos, ¿no? Por eso es que regularmente los lubricantes y los glidantes no los adicionamos desde el principio, sino tienen un punto en el cual los colocamos. Sin embargo, hay fórmulas para oncológicos que como son procesos de una sola vez, a veces ya lo contienen. Los Ujú. lubricantes y son vías secas directas, o sea, porque quieren evitar pasos. Así es. Evitar la contaminación, evitar tener que estar abriendo el material a cada instante, ¿no? Y cosas. Bueno, no las podemos pasar aquí con preguntas y demás, más el tiempo ya nos ha ganado. Creo que hemos tenido una sesión bastante provechosa. Les agradecemos a todos, bueno, sobre todo a ti, Gabriela, a ti, Gaby, gracias por tu tiempo, por tu espacio, gracias al resto de los participantes. Y bueno, dejo la palabra a, me parece que a Grisel, ella continuará, bueno, para el cierre de esta sesión. Pues muchas gracias por mi parte. Gracias, Gabriela, y gracias al resto de los participantes y al resto de los asistentes a esta sesión. Y ya, bueno, vienen ahorita seguramente algunos otros avisos complementarios. Muchísimas gracias, Efraín. Agradecemos mucho la participación de todos los ponentes, al químico Raúl Carapia de Laboratorios Mavi, al químico Gregorio Balbuena de Wermar Pharmaceuticals, a la química Jenny Vázquez de Laboratorios Biomep y a la química Gabriela Telles de Laboratorios Sabot. Estoy segura que todo el conocimiento y aportación que nos han brindado el día de hoy nos dará una visión más clara de la solución a los problemas que nos podemos enfrentar durante la formulación y el desarrollo de comprimidos. También quiero extender el agradecimiento a los entrevistadores Efraín Mendoza y José Luis Espitia y pues a todos los organizadores que están tras bambalinas, pero pues han hecho un gran esfuerzo para que este evento sea posible. Y finalmente, muchísimas gracias a todos los asistentes por su participación. Les recuerdo que el día de mañana continuaremos con la segunda parte del Coloquio Internacional 2023 en punto de las 9 de la mañana y pues que tengan excelente tarde. Entiendo que quedaron muchísimas preguntas pendientes por responder. Efectivamente, como han comentado mis compañeros, es complicado que demos respuesta a todo, ahora sí que a toda la información que nos han pedido, pero intentaremos de una u otra manera ayudarles con esas dudas que quedaron pendientes y pues los esperamos el día de mañana. Muchas gracias.